Vamos a comenzar hablando del primer tema, que son competencias del coordinador de seguridad. Como habíamos comentado, las competencias son las habilidades y destrezas que debe tener una persona que se va a desempeñar dentro de este campo. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Conocer y apropiarnos de las competencias de un coordinador de operaciones en seguridad mediante la comprensión de las denominadas básicas, genéricas y específicas. Digamos que esos son los tres tipos de competencias que a nivel laboral le van a exigir casi en cualquier compañía a una persona que va a integrar o va a entrar a laborar, ¿sí? Esas competencias son orientadas a potenciar los recursos, habilidades y destrezas a fin de mejorar la calidad del servicio que ofrecen al cliente, que puede ser en entidades públicas y entidades privadas. En cualquiera de los dos campos nosotros podemos llegar a desempeñarlos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las competencias básicas? Se dice que las competencias básicas son aquellas que le permiten a una persona o que desarrolla una persona durante el inicio de su vida, cuando está estudiando y está aprendiendo a desenvolverse socialmente. Esas competencias básicas pues le van a desarrollar a usted habilidades como son la lectoescritura, la escritura y algunas de las características mínimas que debe tener cualquier persona dentro de su rol social. Hablamos también de unas competencias genéricas. Estas competencias genéricas ya no son adquiridas solamente en el desarrollo de su niñez, de su parte de infancia o de pronto dentro de lo que tiene que ver con la educación media. Aquí vamos a hablar dentro de estas competencias genéricas de lo que tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades a través de la capacitación que usted empieza a obtener dentro de lo que usted se quiere especializar. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de los ingenieros. Entonces, esas personas empiezan a través de su educación a desarrollar ciertas habilidades que es lo que nosotros vamos a hacer énfasis aquí. Y las competencias específicas ya son muy puntuales y es cuando nosotros empezamos a desarrollar a través de cursos y capacitaciones y nos empezamos a especializar dentro de una habilidad o dentro de un saber o conocimiento que nosotros tenemos. Vamos a hablar un poquitico más de lo que son las competencias básicas. Cuando usted está empezando a desarrollarse, ¿sí?, empieza a tener toda una serie de habilidades para resolver problemas. Pues comenzamos básicamente con problemas sencillos dentro de la educación, ¿sí? Muchas veces el rol social que nosotros estamos desempeñando dentro de un colegio, dentro de una universidad, entonces ahí empezamos nosotros a poner en práctica lo que es la resolución de esos problemas. Empezamos a tener lo que es el pensamiento crítico y es la habilidad de analizar, desarrollar cada una de las temáticas de lo que nosotros estamos viviendo constantemente. La creatividad, aquí empezamos nosotros a mirar cómo hacemos para la creatividad. Entonces empezamos a tener esas habilidades y poner en práctica todos los conoceres, saberes que nosotros tenemos para poder potenciar esta habilidad donde vamos a inventar, a diseñar, a generar cosas nuevas. Igualmente, aquí empezamos nosotros a desarrollar y a tener ciertas habilidades en cuanto al liderazgo. Cuando nosotros empezamos a aglutinar personas, pertenecemos a un grupo, empezamos a tomar decisiones, contamos con las otras personas, entonces ahí empezamos nosotros a poner en práctica todo lo que son estas habilidades de liderazgo. Igualmente tenemos lo que es la comunicación y el trabajo en equipo. Estas habilidades de comunicación súper importantes, el saber cuándo uno interviene, cuándo uno puede aportar, tener la capacidad de argumentar para poder convencer a las personas que están con nosotros. Igualmente, el trabajo en equipo, empezamos a formar esas habilidades para poder desempeñarnos con otras personas y aprender a saber cuándo escuchar y cuándo intervenir dentro de una comunicación. Ahora bien, dentro de las competencias genéricas, pues tenemos también varias, voy a enumerarlas y después hablamos básicamente de cada una de ellas. Tenemos las competencias comunicativas, las competencias cognitivas, las de investigación y gestión de proyectos, uso de tecnologías nuevas, resolución de problemas, liderazgo y motivación, trabajo en equipo, atención a la diversidad y compromiso ciudadano, calidad y medio ambiente, que es lo que está ahora de moda con todo este tipo de cosas.
Bueno, continuando entonces con las competencias genéricas, vamos a profundizar un poquitico más en cada una de ellas. Competencia comunicativa. ¿Qué es la competencia comunicativa? Es la habilidad para manifestar sus conocimientos y experiencias. Ojo con esto es importante porque aquí es donde nosotros, frente a las situaciones que se nos presenten en el campo laboral, es donde vamos a empezar a mirar a ver qué situaciones podemos manejar nosotros. Para nosotros poder comunicarnos es importante saber escuchar, sentir y percibir lo que las otras personas nos quieren transmitir. Ahora, cuando nosotros hablamos de escuchar, ¿sí?, no es solamente utilizar el sentido del oído. Nosotros utilizamos muchos sentidos que a veces nosotros descuidamos. El escuchar es la capacidad que nosotros tenemos para capturar información a través de todos nuestros sentidos y poder llevar esta información para procesarla en el cerebro. Entonces, cuando nosotros adquirimos toda esa información a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y algunos otros sentidos como los propioceptores, el sentido háptico, el sentido kinestésico, entonces nosotros podemos contar con muchísima información que, sabiéndola procesar, nos va a permitir a nosotros transmitir esos conocimientos. Ahora bien, continuamos con las competencias genéricas y hablamos de lo que es la competencia cognitiva. ¿Qué es esa parte cognitiva? Son las aptitudes del ser humano relacionadas con el pensamiento de la información, es decir, lo que nos implica el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto y análogo. Aquí es donde nosotros vamos a poner como en práctica esa capacidad de tomar toda esa información, ¿sí?, y poderla procesar de una forma que nos permita a nosotros más adelante tomar decisiones frente a alguna situación. Entonces, esa es la capacidad cognitiva. Ahora bien, para lo que es la parte de vamos a ver un video, ¿sí?, que ya lo vamos a ver y sobre el cual más adelante vamos a hablar. Uso de la tecnología como una competencia importante dentro del proceso de información. Hoy en día, pues, digamos que se ha desarrollado muchísimo la parte tecnológica. Cada 6 meses pues ya están saliendo productos nuevos. Uno compra un celular, inmediatamente ya sale uno que mejora toda una serie de cosas. Estamos hablando de tecnologías como la 3G, la 4G, la 5G y pues ya hoy en día, si nosotros vemos, ya hay algunos fabricantes como el caso de Elon Musk, que va a sacar un celular que nos permite ya comunicarnos hasta Marte. Podemos contar con una globalización de la información. ¿Esto qué nos permite? Poder conocer lo que está sucediendo al otro lado del mundo en tiempos casi inmediatamente. Las competencias tecnológicas son las definidas, las habilidades necesarias para gestionar y emplear todos esos recursos tecnológicos con que nosotros contamos. Nosotros contamos hoy en día con la habilidad de, con un celular, procesar voz, datos, documentos, imágenes. Entonces, esto le permite a una persona que trabaja en seguridad poder contar con toda la información que requiera para hacer un informe, una investigación. Entonces, es importante poder desarrollar estas habilidades tecnológicas. Ahora, estas habilidades tecnológicas pues van a permitir también que nosotros nos destaquemos en determinados campos de los saberes. Si una persona no conoce y sabe aprovechar los recursos tecnológicos, pues va a empezar a tener problemas para transmitir y procesar la información. Esta información, ¿qué nos va a permitir? Pues desarrollar otra de las características a nivel genérico, que es la resolución de problemas. La competencia de resolución de problemas se define como la tenencia de los conocimientos y habilidades necesarias para resolver problemas técnicos de manera creativa y encontrar oportunidades de desarrollo. Que, entre otras cosas, es básicamente el trabajo que muchas veces los clientes de las compañías de seguridad requieren, ¿sí? Eso es una de las condiciones que debe tener el coordinador de seguridad, que pueda orientar al cliente, y muchas veces los clientes desconocen cuáles son las necesidades que tienen en seguridad. De ahí que viene el papel importante del coordinador, y es orientarlo, decirle muchas veces: mire, sus falencias de seguridad son estas, podemos llegar a generar esta estrategia para mejorar sus procesos de seguridad a nivel administrativo, a nivel operativo. Ahora bien,
Otra de las competencias que debe desarrollar una persona en el campo de la seguridad es el liderazgo, innovación y emprendimiento. ¿Qué es esto? Son unas cualidades necesarias para iniciar y liderar cambios, tanto en su entorno personal como profesional, conociendo o apoyándonos en los campos de los expertos, ¿sí? Esto pues va a requerir que un coordinador de seguridad tenga que estar leyendo muchísimos datos, informes, tiene que estar al día en todo lo que tiene que ver con aspectos legales, las últimas modalidades delincuenciales que se están utilizando, cómo han vulnerado los sistemas de seguridad, poder manejar procesos de casuística. La casuística es una de las ramas que nosotros manejamos en seguridad, donde tomamos un caso de alguna vulneración que se presentó en seguridad y podemos empezar a analizar cuáles fueron las fallas que se presentaron que permitieron la violación del sistema de seguridad. Con base en identificar eso, cuáles fueron las fortalezas de los delincuentes, las debilidades que se presentaron a nivel del sistema de seguridad, pues empezamos nosotros a generar y potenciar nuevas estructuras, nuevos planes, programas para mejorar la seguridad. Todo esto se puede lograr a través del trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Es la habilidad de podernos desempeñar con otras personas, incluso muchas veces en un trabajo interdisciplinario. Muchas veces para mejorar los procedimientos, procesos de seguridad que se están desarrollando a nivel empresarial, necesitamos de un abogado que nos diga si los procesos pueden llegar a ser ejecutados, están dentro de unos parámetros legales. Muchas veces contamos con la gerencia logística, que es la que nos va a prever los medios, recursos y elementos para poder poner en funcionamiento este tipo de cosas. Necesitamos también de la parte, por ejemplo, de selección, de un psicólogo que nos permita apropiarnos de cuál es el mejor perfil del recurso humano que nosotros vamos a utilizar para poder minimizar y manejar determinados tipos de riesgos o gestionar, como se dice dentro de la administración de riesgos. Ahora, otra de las cosas que es importante tener en cuenta dentro de todos estos procesos de seguridad es la atención a la diversidad, ¿sí? Aprender a relacionarnos con todo tipo de personas, entornos y culturas. No es fácil, no es sencillo. Hay muchas personas que tienen ciertos prejuicios, por ejemplo, a nivel racista. Ustedes van a encontrar clientes a los cuales no les gusta determinado tipo de personas de alguna de las regiones. No les gusta por temas de pronto de su forma de hablar, su contextura, la edad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo podemos llegar a mediar para que todo tipo de personas se pueda desempeñar de una manera coherente, legal, dentro de los procesos de seguridad. Entonces, estos son varias de las competencias genéricas. Nos faltaría una, que es como lo último que ha ingresado dentro a nivel social, a nivel comportamental, que es la calidad, el medio ambiente, la cultura y la sociedad. Hoy en día, muchos de los planes tienen y deben estar orientados hacia cómo la presencia del hombre puede llegar a impactar el medio ambiente o el entorno en el cual se desenvuelve. Si por ejemplo nosotros vamos a hablar en el campo de los hidrocarburos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con procesos de petróleo y toda extracción, ahí es súper importante. Los permisos que se otorgan para la extracción, por ejemplo, del petróleo y todo eso, pues tiene que analizarse desde el punto de impacto ambiental. Que hay una fuga, ¿cómo puede llegar a afectar la fauna, la flora de ese sector? ¿Sí? En algunas partes, cómo una empresa, cómo afecta el desarrollo social de una comunidad, cómo esa comunidad entra a participar dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de esa empresa y esa cultura. Entonces, hoy en día hay muchísimas normas a nivel de medio ambiente, de salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, que es necesario y es importante que una persona como un coordinador de operaciones en seguridad debe conocer para él mismo asesorar tanto al personal que está bajo su responsabilidad como al cliente y a la misma compañía que lo tiene contratado sobre cómo vamos a hacer y cómo puede llegar a afectar ciertas partes a nivel de la compañía. ¿Cuáles son las competencias específicas? Entonces ya hemos hablado
competencias básicas, competencias genéricas y ahora vamos a tener en cuenta las competencias específicas que son de las más importantes que debe tener una persona que se va a desempeñar como coordinador de operaciones. Es importante tener en cuenta que nosotros vamos a pasar por cada una de ellas. O sea, dependiendo la formación que tuvimos, desarrollamos unas básicas, luego unas genéricas y todo esto se puede llegar a desarrollar. O sea, nosotros podemos formarnos, podemos capacitarnos para desarrollar eso, pero es importante que lo hagamos de una manera consciente, ¿sí? Porque muchas veces hacemos las cosas de pronto sin tomarnos el tiempo de analizar y pensar. ¿Cuáles son esas competencias específicas? Son aquellas que se desarrollan con base en cursos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se va a desarrollar como coordinador de seguridad, es necesario, es súper importante, primero, que tenga bases en lo que es el análisis de riesgos, ¿sí? Ese análisis de riesgos le va a permitir entender y comprender toda una serie de normas internacionales como las normas ISO. Tenemos la norma 31000, que es una norma que no es certificable, pero en este momento es una norma transversal a todos los procesos que está haciendo una compañía. Dentro de esa transversalidad afecta tanto los procesos administrativos, procesos operativos, tanto de la persona como del cliente, la empresa y los procesos que se están manejando. Dentro de las normas ISO también tenemos la norma 18001, que es una norma que me permite manejar todo lo que tiene que ver con seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la norma 14001, que era de lo que estábamos comentando ahorita, que tiene que ver con el impacto y el medio ambiente. Entonces ahí nos da toda una serie de pautas, manejos. Por ejemplo, cómo se manejan los recursos hídricos dentro de una empresa, cómo se maneja lo que tiene que ver con los desechos, en el caso, por ejemplo, de las empresas que manejan vehículos de automotores, lo que tiene que ver con el cambio del aceite, cada cuánto se hace el mantenimiento de los vehículos, medir la huella de carbono, ¿sí? Cómo se hace el desecho, por ejemplo, de las baterías de los radios que ya no se utilizan. Todo eso tiene que cumplirse con unos aspectos legales, se tienen que hacer unas actas y todo está regulado por una serie de normas. Tenemos también las investigaciones y control de pérdidas, que es trabajo indispensable, poder llevar unas estadísticas, poder llevar unos controles sobre lo que está haciendo mi operación y cómo se puede llegar a afectar, ¿sí? Tenemos lo que es el diseño de procedimientos, protocolos y planes de seguridad, ¿sí? Cada uno de estos términos tiene que impactar y es totalmente diferente a lo que de pronto, porque hay mucha gente que confunde los planes, procedimientos y protocolos. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y son totalmente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ahora bien, el análisis de riesgos, pues como ya les decía, es importante que usted se vaya enfocando y empiece a capacitarse en este tipo de cosas. La norma 31000, que es importante manejar, le da a uno toda una serie de conceptos, le da a uno toda una serie de información, le da a uno procesos. Es importante aprender a manejar métodos de análisis de riesgos. Nosotros vamos a encontrar el método HACCP, el método Mosler, tenemos método paramétrico, tenemos algunas organizaciones internacionales como ASIS. Entonces, cuando por ejemplo algunas personas se capacitan y hacen el CPP, ¿sí? El PFP y algunos otros cursos como el CPO, pueden llegar a obtener una certificación internacional que dice que usted sabe entender, analizar y generar propuestas frente a los riesgos que están manejando en las operaciones. Estas básicamente son las competencias importantes que van a evaluar prácticamente en todas las empresas cuando usted va a buscar un trabajo y va a entrar a formar parte del mundo laboral, ¿sí? Podríamos hablar de algunas de esas competencias que acabamos de ver que son transversales dentro de todos los procesos que nosotros manejamos. La comunicación, ¿sí? Saber expresarse, saber hablar con el cliente, incluso podemos llegar a manejar algunos clientes difíciles. Hablando un poquitico de mi experiencia, tuvimos un caso de una jefe de seguridad de una compañía bastante grande, ¿sí? Y
la señora es un poco complicada porque frente a cualquier situación que se presente inmediatamente, digamos que exacerba la situación que se estaba presentando. Nosotros hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que la persona es bipolar. Frente a ciertas situaciones está muy calmada, muy tranquila, de un momento a otro cambia totalmente su actitud, su comportamiento. Entonces uno también tiene que saber llevar y saberle dar manejo a este tipo de situaciones. El liderazgo es otra de las habilidades que es transversal frente a todos los procesos que nosotros estamos manejando. La habilidad de solucionar problemas, trabajo en equipo y toma de decisiones, que más adelante en el segundo tema vamos a profundizar un poquitico. Dentro de las competencias técnicas podemos nosotros puntualizar lo que es coordinar los equipos de seguridad. Usted como coordinador de operaciones pues va a tener muchas personas que van a estar bajo su responsabilidad. Uno, pues digamos que el personal de vigilancia y seguridad, los guardas. Estas personas pues prácticamente son la imagen institucional de la empresa. Como ellos se presenten, como ellos se relacionen con el cliente, pues eso nos va a permitir a nosotros mejorar muchos de los procesos que manejamos en la compañía. De ahí la importancia que nosotros tenemos que estar haciendo seguimiento, verificando cómo se encuentran a nivel motivacional, si son escuchados, la formación, la capacitación que tienen estas personas frente a los niveles de riesgo que están manejando, ¿sí? En el caso de los supervisores, es otra de los grupos de personas que nosotros vamos a tener como colaboradores, ¿sí? Los supervisores pues son los encargados de estar pasando revista, verificando, no solamente al personal de guardas, porque es que ahí donde de pronto se ha dañado la visión que se tiene. El supervisor no solamente va a verificar que el guarda está en el puesto cumpliendo con las tareas que le son asignadas, igualmente él debe entrar en contacto con el cliente, ¿sí? Que el cliente vea que se está haciendo un seguimiento, una verificación, que se está diariamente cumpliendo con ese propósito de la supervisión, que es llegar a verificar que todo esté en regla. Pero el supervisor igualmente tiene que estar mirando que los procesos, los procedimientos que se están ejecutando en cada uno de los puestos de vigilancia y seguridad que tenemos contratados sean efectivos. ¿No? Él es la primera persona que tiene que decir si hay necesidad de actualizar, tiene que entrar en contacto con el cliente, entra en contacto con el coordinador para transmitirle cuáles son las fallas que se están presentando a nivel procedimental. Supervisar los programas y operativos diseñados que se cumplan a cabalidad. Otra de las tareas importantes a nivel de competencia técnica que tienen los coordinadores son la de capacitar al personal. Miren, otra de las habilidades que tiene que desarrollar un coordinador de operaciones no es solamente estar administrando, verificando que todo se cumpla, haciendo análisis de riesgos, sino que toda esa información que él está en su momento recibiendo, que está captando, pues le permita transmitir eso a su grupo de trabajo, a los vigilantes, a los supervisores, a los analistas de seguridad, al mismo cliente y pues normalmente a la misma compañía que lo tiene contratado. Entonces ahí es donde él va a mirar, ¿sí? Y capacitar con base en las falencias y lo que ha detectado a nivel de fallas, o también cómo se puede llegar a mejorar los procesos que se están generando. Organiza y coordina las actividades con las empresas que ofrecen servicios en vigilancia y seguridad privada y conciliar posibles cambios de programas y estrategias que ya se tienen diseñados. Ese es uno de los trabajos más importantes, estar actualizando todos los procesos, protocolos frente a las variaciones de riesgo. Es importante nosotros denotar que el riesgo no es estático, el riesgo es dinámico. Todos los días va cambiando. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que cambiar totalmente el plan de seguridad. No, es ir ajustándolo, ir mejorándolo, ir mirando en qué ya se está empezando a volver un procedimiento obsoleto. Esa es una de las competencias técnicas más importantes que debe tener el coordinador de operaciones. Ahora, corroborar las actividades que desempeña el personal a su cargo, estén apegadas a los programas y estrategias. Es importante
determinar que un puesto de seguridad nace no solamente por la necesidad que le plantea a uno el cliente, sino por unos riesgos y unas necesidades operacionales en ese punto. Entonces, el trabajo que tiene también el coordinador es ir y verificar no solamente que el guarda esté ahí cumpliendo, sino que realmente es efectivo los procesos que está aplicando el guarda para poder minimizar y manejar los riesgos que se están presentando. Contar con conocimientos en seguridad, administración, leyes y reglamentos. Ya lo hemos tocado y vamos a volver a profundizar más adelante, pero es importante para el coordinador de seguridad estar actualizado en la parte normativa y legal. ¿Por qué? Porque pues digamos que con todas estas situaciones que se han presentado a nivel de cambios sociales, marchas, mítines, todo eso ha generado que los procesos de seguridad que se venían manejando tengan que ajustarse, cambiarse. Algunas cosas que no se habían dado en nuestro medio, pues de un momento a otro cambiaron las cosas. La pandemia cambió muchas de las cosas que se hacían. Es más, la pandemia obligó a que muchos procesos se tecnificaran. Hoy en día se están utilizando herramientas digitales para reportes, para transmitir información del personal, para recopilar información. Entonces, hoy en día se le dio muchísimo auge a la parte tecnológica. Pero eso también que denotó que muchas de las personas que trabajan en seguridad no tienen manejo de esa tecnología. Entonces, ahí ya empezamos nosotros a determinar unas falencias dentro del personal operativo. Y es trabajo del coordinador de operaciones empezar a capacitar a su equipo y a su grupo para que empiecen a manejar esta tecnología. Aplicar nuevas técnicas para la prevención del delito y situaciones del riesgo. Aplicar nuevos procedimientos y políticas para la prevención del delito y primeros auxilios. Es importante este aspecto porque muchas veces en las escuelas de capacitación brindan unos conocimientos genéricos y muchas veces se llena de teoría y teoría al personal, pero en la práctica muchas veces no saben qué tienen que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de primeros auxilios, piensan que deben de intervenir muchas veces descuidando su trabajo de seguridad. Entonces es importante recordarles realmente cuál es su rol, cuál es su papel, qué tiene que hacer frente a determinado tipo de situaciones. O sea, como primer respondiente frente a una situación, que tenga muy claro cuál es su papel y qué tiene que hacer. Para eso contamos pues, con una serie de procedimientos y protocolos que es necesario estar recordándole y recordándole al personal de seguridad para que desarrolle esa habilidad y tenga la seguridad frente a una situación que se le presente. Usar las nuevas tecnologías aplicadas a la vigilancia y la seguridad. Con los procesos de pandemia, muchos de los controles de acceso que se estaban utilizando, como por ejemplo, el ingreso a determinadas áreas o instalaciones utilizando la huella digital, pues en muchas partes, por aquello de evitar la transmisión de, por ejemplo, el COVID, pues tuvieron que quitar eso. Entonces hoy están utilizándose muchas tecnologías como es la lectura facial, la forma de caminar, características físicas y anatómicas, donde la persona puede ingresar a un control de acceso que está regulado por estas cámaras que le permiten determinar las características físicas y anatómicas de una persona y coincidir con su base de datos sin necesidad de entrar en contacto con nada físico. Entonces, estas son algunas de las características que la tecnología nos ha permitido utilizar. Ahora bien, todo esto, ¿qué nos permite a nosotros? Pues nos permite muchísimas cosas como son las buenas relaciones con el cliente, darle información de primera mano al cliente, poder orientar al cliente en la toma de decisiones, decirle qué es lo mejor que puede llegar a utilizar a nivel de recursos técnicos y tecnológicos, cómo podemos mejorar nosotros algunas características y aspectos del personal de seguridad asignado a su grupo o a ese sistema de seguridad. Pero es que el cliente no es solamente el que nos contrató nuestros servicios. Nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores ahí. Uno, el cliente interno y el cliente externo. El cliente externo, pues ya por lógica nosotros sabemos quién es.
es la persona que está contratando nuestros servicios para que le manejemos un nivel de riesgo. ¿Qué está haciendo esta persona? Transfiriendo esa situación a nosotros, que somos los expertos en manejar esa situación. Pero igualmente nosotros tenemos que tener en cuenta el cliente interno. ¿Quiénes son? Pues las personas que trabajan conmigo, mi propio equipo. Tenemos los guardas, los supervisores, los analistas. Estas personas pues también van a tener unas necesidades. Una de esas es el aspecto motivacional. ¿Qué puede inventarse un coordinador para mantener diariamente a su equipo motivado en función de seguridad? Porque uno puede ver que la persona está cumpliendo con su trabajo, está haciendo las requisas, está verificando el control de acceso, pero resulta que la persona físicamente está en ese punto, pero no está pensando en función de seguridad, ¿sí? Está totalmente rutinizado, hace las cosas mecánicamente, y ahí es cuando nosotros podemos empezar a detectar fallas. Si una persona no está pensando en lo que está haciendo, fácilmente lo pueden vulnerar. Tenemos también el usuario de la seguridad. Por ejemplo, en el caso de los sistemas financieros y bancarios, nosotros vamos a encontrar que el usuario es esa persona que hace uso de los servicios en una oficina bancaria, ¿sí? Él no nos está contratando a nosotros, pero igualmente se va a ver beneficiado por lo que está haciendo el personal de seguridad en prevenir determinadas situaciones, por ejemplo, que no lo vayan a hurtar dentro de la misma entidad financiera, que no lo vayan, como se dice en el argot popular, engatusar y terminen haciéndole un paquete chileno dentro de la misma entidad financiera. Entonces, ese usuario no nos está contratando a nosotros, pero se va a ver directamente beneficiado. Igualmente, pues si él se siente mal atendido, se siente que no fue respetado en sus derechos o siente vulnerada su seguridad, pues él va a poner sus quejas, sus PQR, y nosotros tenemos que atenderlo y dar respuesta frente a ese tipo de situaciones. Bueno, continuando con lo que nosotros estábamos hablando de los clientes y los usuarios, hay una frase que se ha acuñado siempre y es: el cliente siempre tiene la razón. Y dentro de la administración moderna eso no siempre es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente realmente no sabe qué es lo que necesita a nivel de seguridad, y de ahí la importancia que tiene el coordinador de seguridad para poder interactuar con el cliente y aclarar realmente cuáles son las falencias del sistema de seguridad que tiene y cómo puede optimizar mejor los recursos que tiene para poder sacar adelante la parte de seguridad. ¿Cómo saber si mi cliente está equivocado? Pues hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder determinar si el cliente está o no equivocado. Una es si lo que él está solicitando de pronto no se adapta a las normas legales o va en contra de los mismos procedimientos y políticas de la compañía que él tiene. De ahí la importancia que el coordinador de seguridad, cuando va realmente a administrar un contrato de un cliente, debe conocer a profundidad al cliente. ¿Cuáles son las políticas de seguridad? Si están dentro de un manual o no están dentro de ese manual. ¿Cuáles son los protocolos, procedimientos que tienen ellos diseñados? Si no existe nada a nivel de seguridad, pues ahí es donde entra el papel importante del coordinador de operaciones en empezar a orientar, guiar el desarrollo de esas políticas y procedimientos hacia el cliente. Otra de las situaciones que es muy frecuente y se presenta en algunos sectores industriales es el maltrato por parte del cliente a sus trabajadores y muchas veces al mismo personal de seguridad. Esto pues es un grave error, primero, porque nos va a generar una alta rotación por parte de las personas que nosotros tenemos trabajando en eso. Y segundo, se vuelve un factor de inseguridad a nivel interno por parte del cliente, porque muchas veces y en muchas situaciones se ha presentado que las vulneraciones, los hurtos, los robos que se perpetran a determinadas empresas son generadas por el personal que labora dentro de ese campo de seguridad. Algunas de las claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para dar muy buen servicio al cliente, ¿cuáles son? Primero, el buen trato. Es importante poderse interrelacionar y saber manejar al cliente.
No significa esto que nos tenemos que volver amigos del cliente, no, es manejar una relación profesional adecuada. 2, la atención inmediata. Siempre que el cliente nos contacta, pues él está esperando una respuesta rápida, eficaz, eficiente. Entonces es importante que nosotros podamos agendar y sacar el tiempo para poder atender a nuestro cliente. Es importante que nosotros tengamos la camiseta puesta y demostrar pasión por el servicio que nosotros estamos generando. De ahí que eso se transmite, esa percepción que van a obtener nuestros clientes sobre lo que nosotros estamos haciendo, pues les va a permitir a ellos sentirse realmente protegidos y de que se está haciendo un trabajo de alta calidad. La confianza. Esa confianza radica en que el cliente realmente crea en los procesos de seguridad que nosotros estamos desarrollando con él, en que él realmente sienta que se le está haciendo un muy buen trabajo y que realmente lo está beneficiando en sus operaciones y procesos a nivel administrativo y operacional. Es importante poder dar una información oportuna cuando nosotros manejamos la parte de análisis de riesgos, poderle anticipar esos riesgos y preparar al cliente para que sepa afrontar una situación adversa que se le puede llegar a presentar en cualquier momento. Una comunicación asertiva, es importante que nosotros sepamos cómo relacionarnos, cómo comunicarnos, saber y conocer los canales de comunicación. A veces es preferible utilizar los canales a nivel de empresas, de pronto que nosotros nos comuniquemos con nuestro gerente comercial, hablar con él y poder llegar a través de él al cliente para poder hacer alguna propuesta, alguna situación que se ha presentado. Es importante ser flexibles, saber cómo ceder frente a determinadas situaciones, reconocer los errores que nosotros cometemos muchas veces en esta parte. Uno no es que se las sepa todas y tampoco puede llegar uno a generar esa imagen. Es importante también tener la participación del cliente en estos procesos. Es importante demostrarle al cliente que todas las falencias, las fallas que se presentan en seguridad son oportunidades de mejora. Todas esas fallas nos permiten a nosotros optimizar los recursos y actualizar los procesos y programas de seguridad. Otra cosa importante es la apariencia personal. Cuando nosotros nos dirigimos al cliente es importante poder tener una muy buena sinergia con el cliente. En ese momento estaba recordando dentro de la parte de entrevistas judiciales, cuando uno estaba con el Estado, hay alguna cosa que le dicen a uno que uno puede utilizar su presentación personal para digamos, entrar en un ambiente de que la persona con la que uno va a entrevistarse o la persona que uno va a interrogar se sienta relajada, se sienta tranquila, pero también uno puede utilizar su forma, su presentación para ofender, presionar y coaccionar a la persona, muchas veces para exigirle alguna actitud comportamental. Y pues es importante la formación continua, más dependiendo del sector industrial en el cual nosotros nos estemos desempeñando. Si nosotros estamos en este momento con un cliente a nivel financiero, con un cliente a nivel industrial, a nivel de hidrocarburos, pues tenemos que tener mucha información de ese entorno laboral para podernos desempeñar y desempeñarnos y manejar muy bien las cosas. Estas son las competencias, características, habilidades que todo coordinador de operaciones debe manejar dentro de la empresa. Ese es el papel que nosotros tenemos que tener y esas son las habilidades que ustedes deben demostrar cuando va a entrar a aplicar para determinados cargos. Quedamos así con el primer tema y muchas gracias por su atención.